Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la naturaleza jurídica y forma de la donación. Los objetivos que vamos a tratar son explicar qué naturaleza jurídica tiene la donación, definir cuál es la forma de realizarse una donación según se trate de un bien mueble o inmueble y las peculiaridades que tiene según el tipo de donación que vayamos a realizar. Los contenidos son la naturaleza jurídica de la donación, la fuerza traditoria de la donación, la forma de la donación y luego la distinción entre bien mueble e inmueble. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la donación, tenemos que tener en cuenta que la donación está considerada como un modo de adquirir el dominio, un modo de adquirir la propiedad. El artículo 609 del Código Civil nos dice que la propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Y también pueden adquirirse por medio de la prescripción. Entonces vemos como la propiedad y demás derechos sobre los bienes se pueden adquirir y transmitir por donación. Entonces es un modo de adquirir y de transmitir el dominio. Tenemos que tener en cuenta que es un negocio de disposición a la donación que efectúa de forma directa e inmediatamente un desplazamiento patrimonial. Se traslada un bien de una persona a otra, pero que sin embargo tenemos que tener presente que no es un negocio de obligación del que surgiría para el donante un derecho a exigir un derecho a exigir del donante el cumplimiento de la obligación de entrega a fin de adquirir la propiedad de lo donado. No se puede entender de esa manera, sino que es un negocio que se realiza un desplazamiento patrimonial. Tenemos que tener presente el concepto de la fuerza traditoria de entrega, de tradición, de la donación. Entonces tenemos que tener presente y partir de una premisa de que la donación se tiene que realizar según la forma y solemnidad que indica el Código Civil para que sea válida y lleva en sí misma la fuerza traditoria. El perfeccionamiento de la donación tenemos que tener presente que se va a perfeccionar desde que el donante conoce la aceptación del donatario, ya que la definición de donación que realiza el Código Civil es que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. De ahí que la perfección de la donación se produzca desde que el donante tiene conocimiento de que el donatario ha aceptado la donación que se está realizando. ¿Qué significa y qué importancia tiene? Pues que la perfección hace que el donatario adquiera la propiedad de la cosa donada. Si coetáneamente no se ha entregado la cosa, el donante estará obligado a ello en virtud del dominio ya transferido al donatario, pero nunca para que éste adquiera este dominio, porque tenemos que tener en cuenta que el dominio ya se ha transferido, se tiene que entregar la cosa, pero será para la perfección. El dominio ya se ha producido la traslación. Tenemos que tener en cuenta que se contempla la donación desde el momento que se efectúa, disponiendo el donante de algo que le pertenece, de algo que es suyo. Se habla de acto y no de contrato, porque no es un contrato, para diferenciarla precisamente por el acto de liberalidad de lo que sería un mero título hábil para transferir el dominio. No estamos hablando de eso, sino que el dominio se ha transferido y no es un título, dijéramos, idóneo o un título hábil, como indica el código o indica también la doctrina, para transferir ese dominio al donatario. Se trata de una donación traditoria o traslativa. El donante no se obliga a transmitir, sino efectivamente transmite la cosa donada, y el donatario, cuando acepta, da cumplimiento a la regla que impide que alguien se enriquezca sin su propio consentimiento. Hay que tener en cuenta que se produce un empobrecimiento del patrimonio del donante y un enriquecimiento del patrimonio del donatario. Entonces eso se tiene que realizar asintiéndolo, consintiéndolo el propio donatario. Tenemos que tener presente que el donatario manifiesta una adhesión al acto dispositivo que realiza el donante y volvemos a insistir de que el donatario no está prestando un consentimiento contractual porque la donación no es un contrato.
Entonces, a partir de ahí, ese consentimiento no forma parte de una contraprestación contractual. Vamos a ver ya los requisitos de forma, cómo se tiene que hacer una donación según lo que vayamos a donar para que sea válida. Vamos a ver en el primer caso la donación de un bien mueble. Puede hacerse verbalmente o por escrito. La forma verbal requiere la entrega simultánea. Por ejemplo, voy a donar una joya, pues se la voy a donar a un amigo, le digo, mira, te entrego esta joya y en ese mismo momento se la doy. Si falta ese requisito de la entrega simultánea, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta de la misma forma de aceptación. Entonces, esto es una excepción precisamente a el requisito de la entrega simultánea. Y todo esto lo tenemos regulado en el artículo 632 del Código Civil. Si por el contrario queremos realizar la donación de un bien inmueble, entonces necesitamos escritura pública que deberá expresar en la misma individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario. La aceptación del donatario, que sabéis que es necesaria, se podrá hacer en la misma escritura pública o en otra escritura separada, pero no va a surtir efectos si no se hiciese en vida del donante. Si se hace en escritura separada, deberá notificarse la aceptación de la donación en forma auténtica al donante y se anotará esa diligencia en ambas escrituras, en la escritura de donación propiamente dicha y en la escritura de aceptación de la donación. Y esto aparece contemplado en el artículo 633 del Código Civil. Cuando se hace referencia al concepto de cargas que deba satisfacer el donatario, se hace alusión a aquellas obligaciones que se pacten a cargo del donatario. Por ejemplo, el pago de las deudas del donante, eso sería una carga, se debe de constar también en la misma escritura. Las personas que acepten una donación en representación de otras que no pueden hacerlo por sí, están obligadas a procurar la notificación y anotación de que hemos hecho referencia al hablar de la donación de los bienes inmuebles en el artículo 633 del Código Civil. Bueno, para concluir, hemos visto varias cosas. Por un lado, la naturaleza jurídica de la donación, la fuerza traditoria de la donación, la consideración como donación traditoria o traslativa, y luego hemos visto cómo se realiza una donación distinguiendo entre una donación de un bien mueble, cómo se puede realizar, y una donación de un bien inmueble, y las peculiaridades que tiene cada forma, tanto de bien mueble como de bien inmueble, teniendo en cuenta que es muy importante que cuando se realice la donación se contemple de forma adecuada el requisito de forma que indica el Código Civil para que sea válida. Espero que con estas nociones, si queréis hacer una donación, pues sepáis ya perfectamente cómo poderla realizar según la legislación vigente. Gracias por vuestra atención.